Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy continuamos con este ciclo de jornadas, de charlas, de derecho de familia. El miércoles pasado comenzamos con el tema, hoy va a haber un tema un tanto más controversial, que es de maternidad subrogada. Eh, la semana pasada tuvo algún tipo de repercusión la charla que dio el doctor. De hecho, una compañera vía mail nos transmitió su satisfacción de que se den estos temas en el gremio, porque bueno, obviamente, como dijimos anteriormente, no es un tema netamente impositivo, pero como gremio damos esta herramienta, perdón, como conocimiento general que muchas veces los compañeros no tienen conocimiento del marco jurídico, las cuestiones técnicas y demás. Así que bueno, hoy agradecemos nuevamente al doctor Roveda que nos acompaña y bueno, ya los dejo directamente con él. Así que bueno, muchas gracias a los que están presentes, a los que están conectados vía Zoom, que sobre todo son compañeros del interior del país, así que bueno, agradecemos también a todos los compañeros del interior, a las seccionales del interior, que se encargaron de difundir esta actividad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a, si les parece, comenzar en el día de hoy. En nuestro encuentro de la semana pasada nos había quedado pendiente la cuestión relativa, ¿se escucha ahí? Sí. La cuestión relativa a la cobertura de salud, que es el primer tema que vamos a abordar, y la segunda cuestión que vamos a abordar es la cuestión relativa a la maternidad subrogada, que es el último de los temas que nos había quedado pendiente. Antes de comenzar, y para no olvidarme, dos cosas importantes. Primero, agradecer a la gente de la conducción del gremio y a Matías en especial, que tuvimos la suerte de compartir parte del camino docente, ahí te estoy tapando, perdón, hace unos años en la Universidad de Buenos Aires, cuando fue primero mi alumno y después mi colaborador en la cátedra. Y en segundo lugar, que me olvidé también el miércoles pasado y me retaron por eso, yo tengo un perfil de Instagram que es @eduardo.roveda, donde estoy compartiendo charlas y demás, y a partir de esta semana, de la semana pasada en realidad empezamos con una serie de vivos para hacer preguntas y demás, así que los invito a seguirme ahí en esa plataforma o en mi canal de YouTube, que también se llama Eduardo Roveda, donde pueden acceder a material filmado mío y demás, todo muy casero, no se vayan a creer que son superproducciones, pero es lo que uno ha aprendido a hacer durante la pandemia y en los meses que estuvimos encerrados, ¿sí? Así que les comparto eso para que lo difundan si pueden y me sigan si pueden. Bueno, lo primero que vamos a analizar en el día de hoy es lo relativo a la denominada cobertura de salud. Como ustedes saben, previo a la sanción del Código Civil y Comercial, y en principio por una iniciativa de la provincia de Buenos Aires que después llegó al orden nacional, se reguló en la República Argentina que las técnicas de reproducción humana asistida debían estar incluidas dentro del plan médico obligatorio. Esto se hizo a partir de la ley 26.862, que regula dos tipos de técnicas. Las técnicas a las que denominaremos de baja complejidad, como podría ser la inseminación artificial, o a las técnicas de alta complejidad, como podría ser la fecundación in vitro o las que vimos en nuestro encuentro pasado de alta complejidad. La norma establece... yo tengo que avanzar, qué torpe, perdón. No, tengo que ir para allá, no para acá. No. Esto es... perdón. Pero esto es a prueba de Eduardo, ¿sí? Bien. ¿Qué tratamientos admite la norma como dentro del plan médico obligatorio?
En los casos de reproducción humana asistida, dice este fallo de la Cámara en lo Civil Comercial de Minas y de Paz y Tributaria de Mendoza, la obra social debe cubrir al paciente íntegramente un máximo de 4 tratamientos anuales con técnicas de baja complejidad y hasta 3 con técnicas de alta complejidad, con un intervalo mínimo de 3 meses entre cada uno de ellos, comenzándose por los de baja complejidad, ya que el objetivo de la 26862 es garantizar el acceso a toda persona a estas prácticas médicas de fecundación al estar comprendidas dentro de las prestaciones médicas obligatorias. O sea que la ley establece como piso mínimo de cobertura 4 de baja complejidad y 3 de alta complejidad. Ahora bien, ha surgido algún debate sobre los tratamientos preimplantatorios. O sea, aquellos tratamientos que se realizan para estudiar el material genético a los efectos de una posterior técnica de reproducción humana asistida. En este sentido, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 1 de septiembre del 2015 niega cobertura, o sea, dice que la obra social no está obligada a dar cobertura del diagnóstico genético preimplantacional, ahí me salió, que consiste en la selección de embriones con mayor viabilidad, que no está incluido dentro de las técnicas y los procedimientos enumerados por la 26862. Como integrantes de la cobertura de los prestadores de servicio de la salud deben proporcionar con carácter obligatorio, por lo tanto, el rechazo integral de la cobertura de la práctica no es arbitrario, ¿sí? Recuerden ustedes que para la implantación posterior del embrión es necesario que se realice un estudio acerca de la viabilidad o la posibilidad de viabilidad de ese embrión para que la técnica en principio no fracase, ¿sí? Muy bien. Y por último, con relación a este tema, una cuestión interesante que es el Hospital Austral y la obra social del Hospital Austral se negó a dar cobertura de tratamiento a afiliados que necesitaban técnicas de reproducción humana asistida sobre la base de la objeción de conciencia. Saben ustedes que en principio el Hospital Austral está muy ligado, como todo el mundo sabe, a la Iglesia Católica o a una parte de la Iglesia Católica, y en consecuencia tenían una objeción de conciencia con relación a estas técnicas. En este fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la Sala Segunda, del año 2017, dice: la empresa de medicina prepaga, bueno, porque será del Hospital Austral, pero no deja de ser una empresa de medicina prepaga, en definitiva, debe arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos de reproducción médicamente asistida, dado que si bien tienen derecho de objeción de conciencia en los términos de la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo cierto es que el accionada está obligado a cumplir con el plan médico obligatorio o, en su defecto, derivar al reclamante a otro centro asegurando su ejecución. O sea, aquí lo que hay, en definitiva, es una obligación contractual y legal de cubrir determinadas prestaciones y, en caso de no cubrirlas, por objeciones de conciencia de sus propios médicos, derivar a otro centro de salud que sí lo pueda hacer a costo, naturalmente, de la empresa que tiene esa restricción. Bien, yo les dejé el PowerPoint a disposición, así que las referencias de los fallos y demás les quedan para los que eventualmente los puedan necesitar. Y por último, para el día de hoy, tenemos pensada la cuestión relativa a la gestación por sustitución. Aquí, como ustedes saben, hay que analizar que, en primer lugar, cuál ha sido, de alguna manera, la postura que se ha tenido históricamente en la República Argentina con relación a estas técnicas para luego ingresar en la técnica propiamente dicha. Algo dijimos en nuestro encuentro pasado, pero vale la pena de alguna manera recordarlo. En la Argentina, hasta el Código Civil y Comercial, hubo un debate acerca de si era necesario o no regular las técnicas de reproducción humana asistida.
Ese debate tenía dos patas, si se quiere. Una pata propiamente técnica legislativa, que era la siguiente: el avance de la ciencia en esta materia, de la ciencia médica naturalmente, es demasiado vertiginoso. Por lo tanto, cualquier legislación que uno quiera hacer necesariamente queda antigua al poco tiempo. Entonces es preferible, en definitiva, no decir nada o eventualmente decirlo en una ley especial, porque es más fácil modificar una ley especial que el Código Civil y Comercial. En consecuencia, es preferible tener estos temas agrupados en una ley especial. Pero, a pesar de... Y la otra objeción tenía que ver con cuestiones de índole ético o moral. O sea, había un sector de la sociedad que entendía que la única filiación que debía existir, o las únicas filiaciones que debían existir, eran la por naturaleza y la por adopción. Y que estas técnicas, en principio, si bien no deberían estar prohibidas, no deberían tener efectos a los efectos de la filiación. Ahora, este debate que era interesante y que por cierto llevó mucho tiempo, no dio ningún fruto. ¿Por qué? Porque la Argentina nunca logró sancionar una ley especial sobre técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó? Pasó que en el año 2010 la Argentina aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que se conoció como matrimonio igualitario. A mí no me gusta mucho la denominación igualitario, porque igualitario en el diccionario de la Real Academia Española significa que tiende a la igualdad, y el matrimonio que regula la 26618, que regulaba la 26618 y era el Código Civil, es igual. O sea, no es que tiende a la igualdad, sino que es igual, aunque en este punto vamos a ver que hay una pequeña diferencia y sutileza que es muy importante. Ahora bien, si yo reconozco a matrimonios entre personas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio, luego tengo, si se quiere, el deber legislativo de otorgarles a esas personas que acceden a este matrimonio, la posibilidad de ser progenitores. En consecuencia, ya el debate no quedó circunscripto a si había que regularlo o no por razones éticas o morales, sino de, bueno, aquí hay una cuestión de derechos humanos a favor de las personas que desean contraer matrimonio con personas del mismo sexo o convivir con personas del mismo sexo y que tienen el mismo derecho a la paternidad o a la maternidad como consecuencia de este matrimonio igualitario o este matrimonio sin discriminación por sexo. ¿Sí? De manera tal de que allí se aceleró el debate sobre la necesidad de la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida. El proyecto de Código Civil y Comercial, primero ustedes saben que el Código Civil y Comercial tuvo como 3 etapas, o 4 etapas para decirlo correctamente, que son el anteproyecto, o sea, tal cual lo previeron Kemmelmacher de Carlucci, Hayton de Nolasco y Lorenzetti y la comisión reformadora, que eran algo así como 99 juristas. Luego, no digo 99, no se juntaban los 99, no sería una locura, sino que eran en pequeños grupos que hacían distintas partes del código. Un proyecto de Código Civil y Comercial que salió del Poder, porque este anteproyecto fue entregado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, le hizo modificaciones a ese anteproyecto y, de hecho, en ese marco fue al Congreso. Luego, el Congreso dictó generó una comisión bicameral que recorrió el país con objeciones o con un proceso de objeciones al texto proyectado, ¿sí? Y eso dio como resultado el código definitivo que aprobó la Cámara de, si mal no recuerdo, la Cámara de Senadores, y pasó a diputados. Ahí el proyecto, yo les diría que murió, o sea, quedó en stand-by, sin número, por el debate del que hablábamos el otro día sobre el artículo 19.
y que, como también les comenté el otro día, luego de una reforma al texto del artículo 19, acordado entre quien era la presidenta de la Nación en ese momento y ahora, pero bueno, eso es otra cosa. El Papa Francisco terminó en el texto que se aprobó del Código Civil y Comercial, con lo cual, de alguna manera, ese es el primer milagro del Papa Francisco para cuando lo santifiquen. El segundo es haber sacado a San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores, que eso era realmente algo milagroso, ¿sí? Así que ya está cubierto con los 2 milagros que son necesarios para la santificación. Bien, cuando se aprueba el texto, en ese proceso se pierde en el camino la gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque el proyecto la regulaba en el artículo 562, que vamos a ver dentro de un ratito, y ese texto del 562 fue modificado por otro texto diferente que también vamos a analizar en un ratito. ¿Sí? De manera tal de que se perdió la maternidad por sustitución o la gestación por sustitución. ¿Por qué se perdió? En definitiva, ¿okay? ¿Qué fue lo que pasó para que se pierda? Bueno, fundamentalmente por un debate acerca de cuál es la naturaleza de la prestación en este tipo de contratos. Los autores del proyecto, del anteproyecto primero y del proyecto después, entienden que el objeto de la prestación de ese contrato es la gestación. Y otros autores, y finalmente la voluntad que primó en el Congreso de la Nación, fue que el objeto del contrato es la entrega de un niño. Y la entrega de un niño no puede ser objeto de contratos, porque es un contrato de objeto prohibido. En consecuencia, decidió suprimirlo. O sea, suprimió el artículo. Y hago esta distinción porque es importante. No lo prohibió. Simplemente suprimió el texto. Después vamos a ver que esto tiene consecuencias jurídicas relevantes. Muy bien. ¿Y cuál es, al no tener texto, cuál es el principio legal aplicable a la maternidad? Bueno, el principio legal aplicable a la maternidad es el texto romano de Paulo, mater semper certa est. La madre siempre es cierta. Pater isquet nuptiam demonstrant. Padre es aquel al que se le demuestran las nupcias, que es básicamente el sistema de la filiación por naturaleza. La madre siempre es cierta, el padre se conoce por presunciones legales o eventualmente por el reconocimiento en aquellos casos donde no hay presunciones legales, por ejemplo en el caso de una mujer soltera. ¿Se entiende? Entonces, el Código Civil y Comercial no dice nada y mantiene la determinación de la maternidad por el hecho del parto. Mater semper certa est. ¿Sí? Como vimos en nuestro encuentro pasado, y este no es un tema menor, la ciencia actual nos permite dividir el nexo entre progenitores e hijos en 3 capas. Nexo genético, nexo biológico, historia de vida, y nexo jurídico, filiación. De manera tal de que ese principio mater semper certa est ya no es tan cierto, de alguna manera, porque el vínculo genético puede no coincidir con el vínculo biológico y eventualmente tampoco coincidir con el vínculo jurídico. ¿Sí? Que ese es un poco el debate que se da en estos casos. ¿Sí? Avancemos. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo se denomina en el mundo a este tipo de prácticas o de técnicas? Bueno, nosotros hemos optado, nosotros digo, la doctrina en general en el derecho argentino, ha optado por la denominación gestación por sustitución. ¿Sí? Esa denominación, que es la que da Eleonora Lam, está relacionado con el objeto del contrato, que para algunos autores, como les decía, es la gestación.
¿sí? O sea, lo que se contrata es la gestación y no el niño propiamente dicho. Otras denominaciones que se les ha dado en el mundo: gestación subrogada, alquiler de vientres, maternidad subrogada, gestación por cuenta ajena, maternidad sustituta y maternidad de alquiler. ¿Sí? Es como que alguien alquilase un vientre o alquilase o la entrega o comprase la entrega de un niño y demás. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de gestación por sustitución? O sea, ¿cómo debemos definir a la gestación por sustitución? Bueno, la definición más aceptada en nuestro ámbito nacional es la siguiente: proceso en el cual una mujer ofrece su vientre para gestar a un niño o niña. O sea que aquí aparece, si se quiere, dos partes en este acuerdo. Por un lado, aquellos que encargan la técnica, a los cuales en el Código Civil y Comercial se los denominaba comitentes, y otra parte que es la gestante, o sea, la mujer que se ofrece a llevar en su vientre a ese niño. O sea que aparecen, si se quiere, dos partes. Y hay debate, y hay una tercera parte, por cierto, que son los médicos, o sea, aquellos que reciben los consentimientos adecuados para la realización de esta técnica. Recuerden ustedes que en nuestro encuentro de la semana pasada nosotros dijimos, de manera muy importante, que lo que primaba aquí era la voluntad procreacional. En consecuencia, el que recaba esa voluntad procreacional tiene un rol determinante en este tipo de técnicas, ¿sí? Ahora bien, y aquí hay un debate que es muy importante a los efectos de discernir si esto se encuentra prohibido o permitido, que es el debate sobre la naturaleza jurídica de este convenio de gestación por sustitución. Para algunos autores, estos acuerdos no tienen naturaleza contractual, o sea, no son contratos, sino que son manifestaciones de voluntad unilaterales que generan un resultado común. Me explico, ¿sí? Unos dan el material genético por una decisión unilateral, otros reciben ese material genético por una decisión unilateral, y el ordenamiento legal le da a esas dos decisiones unilaterales descontextualizadas un resultado jurídico, que es la filiación a partir de ese nacimiento. ¿Por qué digo que cuál es el esfuerzo que hacen estos autores para sostener que no es contractual? Porque sostener que es contractual nos lleva, como veremos dentro de un ratito, necesariamente a la prohibición. Entonces, por cuestiones que vamos a analizar con más profundidad dentro de un rato, ¿sí? Entonces, es preferible sostener que es un pacto. Para otros autores, en cambio, es contrato, o son contratos. O sea, que no hay que apelar a eufemismos como pacto o acuerdo y darle a este tipo de prácticas la denominación que corresponde, que es contrato. Ahora, ¿qué es un contrato en el derecho argentino? El contrato es todo contrato de tener por objeto una prestación lícita, no lesivas de las disposiciones del 279, que son las contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres, la dignidad humana y demás, determinado y determinable y susceptible de apreciación pecuniaria. Y ahí está el segundo problema. O sea, puede estar sujeto a un contrato la entrega de un niño
¿O eso sería un objeto prohibido? ¿Sí? Si lo miro desde el punto de vista de los órganos, ahora que mi ley lo puso de moda, ¿puedo vender un órgano? Está dentro de mis facultades vender un órgano. No puedo pagar el alquiler y digo, bueno, lo que Dios quiera. Acá no, claro, acá no. Entonces, claro, si yo lo miro desde este prisma, dignidad humana, objeto ilícito y demás, el contrato no es permitido. Y en consecuencia no estaría dentro de la posibilidad de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ahora, bueno, también aquí hay que hacer una distinción interesante, lo vamos a ver dentro de un ratito. La prestación puede ser benévola o altruista, pero la prestación puede ser onerosa también. ¿Sí? Benévola. Una tía se ofrece a llevar adelante el embarazo porque la madre no puede, la dadora del material genético no puede hacerlo. ¿Sí? Onerosa. Una señora a la que se la conoce, se la contrata y se le paga por llevar adelante esa maternidad. ¿Sí? En el primer caso sería un contrato contrario a la dignidad. Y en el segundo caso no tendría la nota de apreciación pecuniaria. Y si no tiene la nota de apreciación pecuniaria, en principio no es un contrato. ¿Sí? Porque la nota de los contratos es que sea susceptible de apreciación pecuniaria. Muy bien, avancemos. ¿En qué supuestos puede darse la maternidad subrogada? ¿En qué supuestos puede darse la maternidad subrogada? Bueno, hay varios supuestos, ¿sí? Que los gametos sean aportados por el matrimonio o pareja contratante. ¿Sí? El caso más común en estos supuestos es el supuesto donde la integrante mujer de la pareja tiene un problema de índole uterino que le impide la anidación y en consecuencia genera óvulos, pero no puede llevar adelante su embarazo, razón por la cual tiene que recurrir a la técnica. Que ambos gametos provengan de donantes anónimos, ir a un banco, tomar material genético masculino, femenino, hacer un embrión e implantarlo en la gestante. Que la gestación lo sea en el óvulo de la mujer de la pareja contratante y semen de donante. ¿Sí? Que esto podría ser una pareja de dos mujeres que recurren a obtener semen de un donante a los efectos de que una de ellas quede embarazada. ¿Sí? Que la gestante aporte un óvulo y el varón de la pareja contratante el material genético masculino. ¿Sí? En el caso de no producción de óvulos por parte de la mujer. Estos son más o menos todos los supuestos que pueden aparecer en las cuales es necesario la maternidad por sustitución o ¿cómo la llamamos? Muy bien. ¿Cómo se ha legislado en el mundo este tipo de prácticas? Podemos dividir, si se quiere, en tres tipos o formas de legislar. Algunos países, sobre todo en Europa, han optado por la prohibición expresa para este tipo de contratos. Aquí, esos países, Francia, Suecia, Alemania, Noruega, Dinamarca, Quebec, Irlanda, Italia, Australia, Suiza, Portugal, Bulgaria, Chile y Japón, han decidido directamente prohibir esta técnica. Noten la diferencia con el caso nuestro. Nosotros no prohibimos, o sea, no dijimos nada. ¿Sí? Aquí hay una prohibición expresa. Y es más, en muchos países, no solo se prohíbe la técnica, sino que además se le niega efectos jurídicos a la técnica realizada en el extranjero por ciudadanos nacionales.
¿sí? Hay un fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ahora no me acuerdo el nombre del fallo, les pido disculpas, donde dos ciudadanos franceses se fueron a los Estados Unidos a realizar una técnica de reproducción humana asistida a partir de la gestación por sustitución. Cuando volvieron a Francia, intentaron inscribir al hijo en el registro de, no sé cómo se llamará en Francia, de Estado Civil y Capacidad de las Personas, como lo llamamos nosotros, como ciudadano francés. Y la casación francesa le negó ese derecho sobre la base de la prohibición, no solo de la celebración del contrato, sino del reconocimiento de los efectos de ese contrato realizado en el extranjero. Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ratificó la decisión de Francia y le prohibió, o mejor dicho, no le otorgó a ese niño la nacionalidad francesa. Aunque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos recurrió a un argumento diferente. No dijo está bien que Francia prohíba. Lo que dijo fue, bueno, en definitiva, no se advierte que este niño tenga ninguna pérdida de derechos por ser ciudadano americano y no ciudadano francés, razón por la cual no hay problema en esa prohibición del Tribunal Europeo. Querías decir algo y te interrumpí. Lo anote. No, ni como hijo ni como ciudadano francés, nada. Nada, no. Ahora, y esto tiene un problema. Perdón, yo traje aquí el texto de la ley española que les comparto, dice. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales. Y esta, si se quiere, es la solución europea más extendida. ¿Cuál es el problema que tiene esta prohibición? Y perdónenme la obviedad. Uno puede decir que un contrato es nulo y retrotraer sus efectos como que ese contrato no se realice. Ahora, el niño no es nulo. O sea, claro, una vez que el niño nació, no puedo decir, bueno, este niño nació por un contrato prohibido, lo tiro por la ventana porque nació como en un contrato prohibido. ¿Se entiende? O sea, no, es algo que no tiene, es medio un sinsentido. Que de hecho fue lo que le pasó a España a fines de acá, 2014, 2015, donde una pareja de españoles, que en realidad uno era ciudadano argentino, pero se había nacionalizado español, se fueron a la India a hacer una gestación por sustitución. Vinieron con el niño a España y cuando lo intentaron escribir, España dijo, no, eso acá no está permitido, ese contrato es nulo, yo al niño no te lo inscribo. Y ahí se acordaron que este hombre era argentino y lo anotaron acá, o sea, hicieron el trámite y lo anotaron, el niño logró su partida de nacimiento y su documento de la República Argentina, ¿sí? Con lo cual es medio un disparate decir, bueno, te prohíbo, porque en definitiva el contrato se sigue haciendo, ¿sí? De alguna manera lo que se ha dicho por algunos autores es que la prohibición sirve como disuasivo, o sea, para que no se haga propiamente dicho. Muy bien, avanzamos. El segundo modelo de regulación es la aceptación con fines benévolos. ¿Sí? ¿Qué es esto? De alguna manera los tengo que entretener, porque si no, por lo menos que sea como cambian la filmina. ¿Dónde estaba? La aceptación con fines benévolos. Hay países que prohíben la contratación onerosa de este tipo de técnicas, pero la admiten como prácticas gratuitas. O sea, en aquellos casos donde no interviene
un interés económico. Así, por ejemplo, Gran Bretaña, Canadá y Brasil admiten este tipo de prácticas. En Gran Bretaña específicamente, la ley de 1990, ellos lo llaman actas, no leyes, condena la negociación de acuerdos sobre subrogación con fines lucrativos, pero la acepta si reviste el carácter de contrato y gratuito. Y acá está la trampa. Más allá del reembolso de los gastos en los que pueda considerarse que razonablemente ha incurrido la gestante. O sea, no se le paga directamente, pero se permite un viático. No, llámenlo como quieran, pero como una vueltita ahí, ¿sí? Sin embargo, esta norma reconoce como madre legal a la mujer que da a luz, siendo el padre del niño responsable de él. Y exige que la pareja de comitentes adopte al nacido si le fuese entregado voluntariamente por la madre. O sea, no recurre a ninguna ficción. Directamente dice, bueno, el padre es el que dio el gameto masculino, si es que prestó su consentimiento naturalmente, y la madre lo debe adoptar. ¿Sí? Y el tercer modelo de regulación es la aceptación, pero con fines onerosos. Es decir, que la gestante reciba un pago por, además de la clínica naturalmente, por la maternidad subrogada o por la gestación por sustitución. O sea que recibe un precio en dinero por esa práctica. ¿Qué países aceptan esta modalidad? Bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica, Delaware, Texas, Washington, Wyoming, Florida y California. Otros estados la prohíben, como Utah, por ejemplo. Recuerden ustedes que uno tiende a mirar Estados Unidos como California o la costa este, y en realidad, digamos, el centro oeste de los Estados Unidos es básicamente conservador. ¿Sí? Grecia, Israel, Finlandia, Ucrania. Ahora está complicado en Ucrania, pero bueno, recuerdan ustedes que apareció en las noticias que había un montón de matrimonios que tenían contratos celebrados en Ucrania y estaban muy preocupados por la manera de juntarse con sus hijos, naturalmente. E India, ¿sí? La elección de en qué país hacerlo, en general, se realiza por cuestiones de índole puramente económica. Es decir, en Estados Unidos es muy caro y en países como Ucrania o India es bastante más económico realizar este tipo de contratos. Así que el bolsillo del contratante define de alguna manera qué modelo o a qué país se recurre, ¿sí? En los medios de comunicación hay varios ejemplos de niños, sobre todo de famosos que hicieron las técnicas en Estados Unidos, ¿sí? O sea que pudieron pagar el tratamiento. Ahora bien, estos contratos con origen de índole oneroso son contratos que tienen una cláusula base, si se quiere, que es que la gestante se compromete a entregar al niño, ¿sí? ¿A qué se comprometen los gestantes? Bueno, primero a conseguir el material genético, sea propio o de un donante anónimo, y a pagar un precio en dinero. En general, ese precio en dinero se divide entre lo que se le paga a la gestante, propiamente dicho, y lo que se le paga a la clínica que intervenga o a los médicos que intervengan en la técnica propiamente dicha, ¿sí? A la gestante se le suele exigir determinados comportamientos y tratamientos médicos obligatorios durante la gestación, ¿sí? Es decir, no beber alcohol, no... O sea, hay una serie de restricciones a la libertad, si se quiere, permítanme, relativas a que se está llevando el hijo de alguien que ha ordenado o ha intentado esa práctica, ¿sí? Que también estas cláusulas
en el derecho americano son más sencillas de digerir que en derechos como el nuestro, que son más restrictivos en esa autonomía de la voluntad. Muy bien. ¿Cómo lo regulaba el proyecto de Código Civil y Comercial? Está medio chiquito, pero no se preocupe, yo se lo voy a leer. ¿Sí? Bueno, el Código Civil y Comercial aceptaba la gestación por sustitución solo a fines benévolos. O sea, no aceptaba la filiación por sustitución con fines onerosos. O sea, seguía, si se quiere, las reglas del segundo modelo del cual hablamos, ¿sí? ¿Qué significa esto propiamente dicho? Me voy a poner de acá si leo más fácil. Qué chiquito quedó esto, perdón. No, bueno, se los digo porque si no eso es ilegible, perdónenme. No me di cuenta que iba a quedar muy chiquito. ¿Cómo lo regulaba? De la siguiente manera. Una vez celebrado el contrato entre los comitentes y la gestante, ese contrato debía someterse previamente a homologación judicial. O sea, la autorización para que la clínica llevase adelante la implantación de ese embrión debía ser previa y judicial. Primera cláusula. Segunda cláusula. El material genético femenino no podía provenir de la gestante. Necesariamente había que tomar material genético femenino de otra persona, de otra mujer. No podía provenir de la gestante. La gestante debía tener por lo menos un hijo propio. ¿Sí? O sea, ¿esto por qué? Por lo que Winnicott denomina el apego. ¿Sí? Que es tal vez uno de los problemas de este contrato, por cierto. Durante el embarazo se genera una relación entre madre e hijo. Y esa relación, si se quiere, se perfecciona en lo que Winnicott llama poner al niño cerca del corazón de la madre apenas nacido, para generar ese apego, que el niño reconozca ese latido fuera del seno materno. ¿Sí? Entonces, claro, en las técnicas de reproducción humana asistida, esto puede dar lugar a confusiones, por eso es conveniente que ese apego no se produzca. ¿Cómo lo intentaba hacer el Código Civil y Comercial? Bueno, que el material genético no pueda ser de la gestante y que la entrega sea inmediata, o sea que en el mismo momento del parto reciban ese niño quienes habían encargado la técnica propiamente dicha. ¿Qué pasaba si se hacía la técnica por fuera de este sistema? La filiación se regía por las reglas de la naturaleza, con lo cual no se le daba efecto al contrato propiamente dicho y la madre era la que daba a luz. ¿Sí? Como les adelantaba, este proyecto no llegó a buen puerto. O sea, no prosperó en el derecho argentino. Perdón. Y la gestante no debía recibir retribución. ¿Sí? Con lo cual, de alguna manera, los casos se achicaban solamente a casos de familiares. O sea, era raro encontrar, ¿sí?, a quien no lo haga por un precio, naturalmente. ¿Sí? Muy bien. Como les recordaba hace un ratito, la comisión bicameral suprimió ese texto y dictó otro 562 que está transcrito ahí y en un minuto les leo. ¿Esto qué significa? ¿Que prohíbe? ¿Que no prohíbe? ¿Que deja hacer? Que no, técnicamente no se sabe. O sea, hoy por hoy no sabemos si en la Argentina está prohibido o permitido celebrar este tipo de contratos. La postura mayoritaria en nuestra doctrina entiende
que por aplicación de la regla del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que todo aquello que no está prohibido está permitido, este contrato no se encuentra prohibido. Y en tanto no se encuentra prohibido, puede ser realizado. ¿Sí? Este es, digamos, el módulo tradicional, que después vamos a ver que tiene sus bemoles en la jurisprudencia. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué textos sí son importantes en este punto en particular? El primero, el artículo 17, que prohíbe contratos gratuitos onerosos sobre el propio cuerpo. Lo que hablábamos hace un ratito con la doctora sobre la posibilidad de vender órganos. O sea, está prohibido en la Argentina vender órganos porque no se puede disponer ni gratuita ni onerosamente de el propio cuerpo, salvo que sea en el marco de la ley de trasplantes, que como ustedes saben permite la donación de órganos post-mortem, que es el supuesto más habitual, pero también la permite entre vivos, exigiendo parentesco entre quienes lo reciben. Que de hecho ha sido necesario recurrir a vías judiciales para hacer lo que se llaman trasplantes cruzados. El caso más común es el de la nata, que su pareja le donó a un tercero y una persona que le donaba a ese pariente de ese tercero, le donó a él un riñón, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, en ese contexto hubo que hacer una excepción porque la ley no preveía la posibilidad de ese tipo de trasplantes cruzados, ¿sí? Y la maternidad se determina por el parto, aún en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Por cómo quedó el texto del 562, que les voy a leer. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también han prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo 560 y 561 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? De alguna manera, este texto establece una limitante. ¿Por qué? Porque, bueno, si se celebra el contrato, la mujer gesta por otra y da a luz, luego al dar a luz es hijo de ella, de la que dio a luz, y no de la que encargó la práctica. Con lo cual esto dio lugar a pronunciamientos judiciales, porque si la técnica no está prohibida, por un lado, y por otro lado el resultado de la técnica no es el querido por quienes encargan la práctica, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y aquí empiezan, si se quiere, los distintos fallos judiciales que han ido dándose sobre la materia, que son de 3 tipos los fallos que aparecen en el código, o de 4, ¿sí? Una primera cuestión es si la técnica está prohibida o permitida. O sea, hay fallos que discuten sobre eso, ya les voy a citar los textos, ¿sí? El segundo supuesto es el supuesto por el cual las personas, previa a la realización de la práctica, solicitan una autorización previa judicial. ¿Sí? Que es, si se quiere, el texto del 562. O sea, se presentan y dicen, mira, yo estoy por celebrar este contrato. O ya celebré este contrato. Vengo a solicitar que una vez que este contrato se haga efectivo, el hijo sea mío y no de la gestante. Otros fallos han resuelto la cuestión sobre la maternidad una vez producida. Es decir, hicieron la técnica y una vez nacido el niño se presentaron a los tribunales y dijeron, esta mujer que figura como la madre no es la madre. La madre es la que encargó la práctica. ¿Sí? Por lo tanto, resuelvan sobre esa impugnación de maternidad y luego la verdadera madre reconoce al niño, la verdadera madre, perdón, está mal dicho así, la que aportó el material genético femenino, reconoce al niño como suyo y allí se termina la cuestión.
Y un tercer grupo de acciones que recurrieron a las denominadas acciones declarativas de certeza. Saben ustedes que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 322, establece que cuando haya incertidumbre sobre el derecho aplicable a una situación jurídica determinada, se puede accionar por una acción declarativa de certeza a los efectos de hacer cesar esa incertidumbre. Entonces, bueno, como no sé en qué condiciones van a ser el niño, puedo iniciar esa acción declarativa de certeza con carácter previo. Veamos algunos ejemplos en nuestra jurisprudencia. ¿Sí? Este fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 8 de la Ciudad de Buenos Aires, del año 2016, dice lo siguiente. La gestación por sustitución no se encuentra prohibida, aun cuando el Código Civil y Comercial no hace expresa mención de este tipo de técnica de reproducción humana asistida. Ello con sustento en el principio de legalidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, en el derecho que titulariza a toda persona de poder intentar concebir un hijo mediante las posibilidades que le da la tecnología derivadas del conocimiento científico y en las múltiples razones por las cuales el proyecto de reforma, en su versión original, lo regulaba en el entonces artículo 562. ¿Sí? ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo este fallo? Lo primero que nos está diciendo es artículo 19. Todo lo que no está prohibido está permitido. Lo segundo que nos dice es que el juzgador prefería el texto del proyecto al texto que finalmente resultó sancionado. Con lo cual ahí uno entra en cierta duda porque en definitiva los jueces no gobiernan. O sea, el poder legislativo tiene ese poder para decidir que sí y eventualmente que no. Y esto de alguna manera es una traslación de ese poder a los jueces. ¿Sí? Bien. Otros fallos decretaron la inconstitucionalidad del artículo 562 que les acabo de leer en su texto actual. ¿Sí? ¿Qué dice este fallo del juzgado de familia número 1 del juzgado de familia de la primera nominación de Córdoba? Esto es del año 2018. Dos mujeres, en este caso, solicitaron la homologación de un acuerdo al que arribaron a fin de que una de ellas gestara, mediante técnica de reproducción humana asistida, un embrión formado con gametos de donantes anónimos y que a mérito de la voluntad procreacional que expusiera la otra, se declarase la inconstitucionalidad del artículo 562. Aquí lo que querían eran ser las dos madres. ¿Sí? ¿Qué dijo el fallo? La norma del artículo 562, que determina que la filiación materna, por ser la persona que dio a luz, es inconstitucional, puesto que le impide a la actora, mediante el ejercicio del derecho subjetivo que le asiste, ser madre mediante la utilización de técnicas de reproducción humana asistida. Claro, suena fuerte decir que es inconstitucional el principio de que la madre siempre es cierta. Fundamentalmente porque tiene 2.500 años. O sea, eso es claro, no es una cuestión de que se les ocurrió ahora, ¿sí? Sin embargo, es la manera que encontraron para que, en los términos del artículo 562, se pueda tener eventualmente dos madres. En el mismo sentido, este fallo del juzgado de familia número 1 de Pergamino, del año 2019, donde una pareja conformada por hombres llevaron a cabo su deseo de ser padres mediante la gestación por sustitución, ofrecido por la hermana de uno de ellos. La tía se ofreció a llevar adelante el embarazo. A fin de inscribir a los niños nacidos, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del 562. Que establecía que los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistidas eran hijos de quien les daba luz. Y el juez acogió la pretensión, o sea, le dio validez a la pretensión con el siguiente argumento. El artículo 562, que dispone que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos o hijas de quien dio a luz, es inconstitucional, ya que conculca el ejercicio de derechos humanos fundamentales,
reconocidos en los instrumentos internacionales, como el derecho a formar una familia, a la vida privada, a la intimidad. Máxime cuando en tales modos de conseguir un embarazo es la voluntad procreacional el elemento central y fundante de la determinación de la filiación. ¿Sí? Porque claro, los casos que habíamos visto eran de mujeres. En el caso de los hombres es más complicado todavía porque carecen de posibilidades de gestar por sí ninguno de los dos. Bien, este fallo de un tribunal colegiado de familia de Rosario, el número 7, resolvió el siguiente caso. Un matrimonio comparece por derecho propio a fin de peticionar el otorgamiento de autorización judicial para realizar transferencia de embriones a través de la gestación por otra mujer. Y para el supuesto de que ésta fuera exitosa, se inscriba en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a nombre de los peticionantes. El fallo les hizo lugar a la demanda con este argumento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido y ha consolidado el respeto de la autonomía personal, el derecho a la salud reproductiva, de la aceptación del proyecto de vida familiar, como el reconocimiento expreso e irrefutable de formar una familia relacionado con el derecho a la maternidad y a la adopción de cualquier acto o decisión que menoscabe o discrimine a personas por su condición de vulnerabilidad, ya sea por su razón de su estado físico, por cuestión de género o por circunstancias económicas que encuentren afectados sus derechos fundamentales. Esto tiene que ver con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Artavia Murillo, donde se condenó a Nicaragua que prohibía las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, esa prohibición de Nicaragua es contraria al sistema de los derechos humanos de los Estados americanos. Bien, este fallo de Córdoba, de la segunda nominación de Villa María, corresponde autorizar a un matrimonio y a la mujer gestante a realizar la técnica de reproducción humana asistida de gestación por sustitución, aun cuando no exista regulación expresa sobre la materia, pues la voluntad procreacional es un derecho fundamental y un derecho humano que se proyecta en toda clase de relación, por lo que en este campo se espera un deber de abstención por parte del Estado, a saber, que no ejecute acciones que obstaculicen el ejercicio del derecho que cuenta apoyo en el bloque de convencionalidad. ¿Sí? Saben ustedes que en el derecho argentino existe el bloque constitucional y el bloque convencional, porque el 75, inciso 22, incorpora a la Constitución Nacional tratados internacionales de derechos humanos a los que hace referencia el fallo. Bien, en este otro fallo del juzgado de primera instancia lo civil número 81 de la capital federal, se fue por el segundo de los caminos, que es la impugnación de la maternidad. O sea, nació el niño por gestación por sustitución y la pareja comitente accionó por impugnación de la maternidad contra la mujer gestante, para luego de que progrese esa acción, eventualmente reconocer o inscribir al niño como propio. La acción de impugnación de maternidad y emplazamiento paterno es procedente por aplicación del principio rector del interés superior del niño. La respuesta jurídica más justa es reconocer el vínculo filial generado entre el niño y quienes quieren ser sus padres en virtud de la manifestación de la voluntad procreacional, exteriorizada mediante el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se han sometido al uso de técnicas de reproducción humana asistida. Una solución contraria mantendría un vínculo jurídico con la mujer gestante, quien claramente no fue ni tiene intención de ejercer ese rol materno. Ahí va mi pregunta. En el caso que la madre de vientre subrogado quiera tener el derecho filiatorio, en esos casos, ¿cómo actúa la justicia? Porque podría perfectamente después arrepentirse. En el derecho argentino, el caso no se ha presentado. El único precedente que yo conozco así es un precedente de la Corte de California del año 1993,
que les comenté en nuestro encuentro pasado y que resumo muy brevemente, pues ya lo comenté. En California se celebró un contrato de sustitución, de gestación por sustitución, y la pareja contratante no cumplió con los pagos a los que se había comprometido. En el momento del nacimiento, la mujer gestante dijo, no, como ustedes no cumplieron con su parte del trato, yo puedo no cumplir con la mía, pacto comisorio. En consecuencia, retengo al niño. Más, si voy al extremo, ejerzo derecho de retención sobre el niño. ¿Sí? Como el acreedor puede hacer retener la cosa hasta tanto le sea satisfecho su crédito. Ante esta posición de la mujer gestante, tuvieron que ir a tribunales. Y cuando fueron a tribunales se encontraron con que la ley de California de determinación de la maternidad daba dos métodos de determinación de la maternidad. El método genético, primer supuesto, o sea que le daba la razón a quien había encargado la técnica, y el hecho del parto, que le daba la razón a la mujer gestante. Ante ese conflicto, el Superior Tribunal de California resolvió a favor de los que encargaron la técnica. ¿Sobre la base de qué argumento? La voluntad procreacional. Aquí, ¿quiénes quisieron ser progenitores? Quienes encargaron la técnica. Razón por la cual, entre estos dos principios de determinación de la maternidad, me inclino por quienes tuvieron voluntad de ser progenitores. Creo yo que esa sería la solución en el derecho argentino, pero hasta hoy no se ha presentado, que yo conozca, ningún fallo en ese sentido. ¿Sí? Habrá que esperar cómo evoluciona, pero hasta hoy creo que no se ha presentado ningún fallo. Avanzamos con este. No sé si eso contesta tu pregunta. Bien. En este mismo supuesto, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 102, en un fallo anterior a la sanción del Código Civil y Comercial, o sea, que tiene además ese valor, resolvió de la siguiente manera el siguiente caso. Una mujer, de forma libre y espontánea, colaboró en una gestación por sustitución, aceptando un óvulo fecundado con el material genético de un matrimonio de su confianza fuera implantado en su cuerpo. Nacida la niña, fue inscripta como hija del padre biológico y de la mujer gestante, aunque convivió desde su nacimiento con la pareja mencionada, que inició acción de impugnación de la maternidad. La demandada se allanó a la pretensión y el juez la admitió. Dice el fallo: la acción de impugnación de maternidad deducida por los padres biológicos de una niña contra la mujer gestante, quien aceptó de forma libre y espontánea, que eso ya lo leí, debe admitirse y en consecuencia desplazarse del estado de madre a esta última y emplazar a la genética, en tanto la circunstancia de que la niña haya sido deseada por aquellos quienes asumieron y ejercieron la responsabilidad parental desde su nacimiento, hace a su superior interés, en lo que se complementa con su realidad biológica y su derecho supremo a la identidad. ¿Sí? Hago aquí algunas aclaraciones necesarias porque yo entiendo que este fallo tiene jurídicamente tiene algo mal, que es lo siguiente. Primero, nexo biológico no es igual a nexo genético. Biológico es vida y es historia de vida. Genético es unión de gameto masculino con gameto femenino. No tiene historia, es un instante. ¿Se entiende? Por eso no está bien hablar de nexo biológico con una mujer que solo tuvo la función de gestar y entregó al niño apenas nacido. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión importante de aclarar: el derecho supremo a la identidad. La identidad puede ser
discernida en dos capas. Una primera capa es lo que los autores llaman identidad estática, que coincide con la identidad genética. ¿Qué es esto? La unión del gameto masculino y femenino, que hace que yo mida 1,65, que hace que yo sea canoso, que hace que algunas de mis características fisonómicas estén determinadas por esa unión de ese gameto masculino y de ese gameto femenino. ¿Sí? La panza me corresponde a mí solito, no le voy a echar la culpa a mi papá y a mi mamá. Ahora bien, la identidad, esa es la identidad estática. Hay una identidad que es dinámica. Esa identidad dinámica es quienes somos. Y que está determinado por el año en que nacimos, el colegio al que fuimos, quiénes fueron quienes nos cuidaron en nuestra primera infancia, cuáles fueron nuestras maestras, cuál fue nuestra primera novia. Esa es nuestra historia de vida y hace que nosotros seamos diferentes a otros. ¿Sí? Entonces, no debe confundirse identidad genética con identidad propiamente dicho, porque la identidad es más amplia. Y si ustedes se fijan, en el artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño, que es la que se denomina cláusula argentina, que establece el derecho de la identidad, la Convención no solo lo circunscribe a lo genético, sino que también lo amplía a la nacionalidad y los vínculos familiares. O sea que es un concepto mucho más amplio que el concepto de genética propiamente dicha. No los aburro más con esto, avanzo. Y por último, en este punto, la acción declarativa de sentencia. Un juzgado de familia de Mendoza, luego de declarar la nulidad de cláusulas de un acuerdo de maternidad subrogada, admitió una acción declarativa de certeza deducida por los padres biológicos, otra vez mal la palabra biológicos, y la mujer gestante, y declaró que la filiación correspondía a los primeros. Asimismo, ordenó la inscripción correspondiente en el registro civil e impuso la obligación de aquellos de informar a su hijo respecto de su origen gestacional. ¿Sí? Otra vez, confusión entre biológico y genético. Sin embargo, les hizo lugar a la acción declarativa de certeza. Y por último, en el día de hoy, la validez de las subrogaciones realizadas en el extranjero. O sea, ¿qué pasa si me voy a Miami y además de ir a comprar al mall, me traigo un niño? O sea, ¿sí? ¿Es válida esa práctica realizada en el extranjero? Recuerden ustedes que hay países que lo prohíben o no le dan validez. Es el caso de Italia. Fíjense este fallo de la Corte de Casación de Italia, la sección civil. 2 cónyuges fueron suspendidos en el ejercicio de la responsabilidad parental, diríamos nosotros, y el juez declaró el estado de adoptabilidad del menor inscripto como hijo de aquella, al tener por acreditado que nació en Ucrania por maternidad subrogada y que no era hijo biológico de ninguno de los dos. Los cónyuges lo apelaron y ante el rechazo del recurso dedujeron casación. La Corte de Casación desestimó el recurso. O sea, los privó de la responsabilidad parental por haber realizado esta técnica fuera del país, estando prohibida en el país. En la Argentina, si bien yo no he visto fallos, hay una cláusula en la 26682 y luego en las normas transitorias del Código Civil y Comercial que autorizan la inscripción de niños nacidos en el extranjero mediante técnica de reproducción humana asistida de acuerdo al lugar de la validez de la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque en materia contractual locus regit actum, el lugar rige la validez del acto. ¿Sí? Muy bien. Yo concluyo aquí. Desde ya les agradezco enormemente primero la invitación
y luego que me hayan dedicado 2 horas de su, de su miércoles y de este lunes tan agitado. Y abrimos a los que quieran hacer preguntas, sea de la parte virtual o en la parte presencial. Reconozcamos que me merezco el aplauso. Haber preparado una charla un domingo con el lío que había ayer a la tarde fue un esfuerzo sobrehumano. Reconózcanmelo. Es más, estuve gran parte de la tarde esperando que Matías me mande un mensaje. Mirá, suspendemos, no están dadas las condiciones. Adelante. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? No se atropellen. Muy bien. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, muchísimas gracias. Sí, perdón. Sí, algunas aclaraciones que están preguntando de forma virtual. Todo lo que es el material, los PowerPoint y demás, lo vamos a enviar luego por mail para todos los que se inscribieron. Más que nada para aclarar eso que están preguntando en el Zoom. Así que bueno, Eduardo, mil gracias siempre. Y bueno, gracias a todos los que participaron, tanto presencialmente como de forma virtual.